Estamos estudiando el libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Es tremendo, ya estamos llegando al final. Y bueno, seguimos con el capítulo, con el Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar al capítulo 22. Mire qué tremendo, hermano. Ya hemos recorrido bastante, ¿no? En este capítulo, que de seguro nos va a llevar unos 2, 3 cultos a partir de hoy, quizás unos 2, 3, ¿sí? Puede ser que nos lleve, porque hay muchos detalles muy importantes que debemos de ver ahí. Pero aquí nos habla Juan, nos habla del río de la vida, habla del árbol de la vida o el paraíso restaurado. También nos habla en todo el capítulo en general, nos habla del testimonio final, de la invitación final, de la advertencia final y de la oración final. Mire todo lo que nos habla, o sea que yo creo que hay un montón de temas. Si quisiéramos pararnos en cada uno de ellos, de seguro lo miraríamos ampliamente. Pero vamos a ver cómo Dios nos dirige para poder terminar este libro maravilloso y después empezar con un estudio especial con respecto a las disciplinas, las 12 disciplinas que vamos a tratar que debe de tener el creyente. Creo que la iglesia de Cristo, la que ama al Señor Jesús, tiene un propósito y debe de tener un propósito fuerte, y debemos de entenderlo exclusivamente aquellos que le amamos y aquellos que hemos llegado al Evangelio. Debemos de entender bien claro que la iglesia exclusivamente es para instruir, para capacitar, para aconsejar, para enseñar. Y es tan interesante saber, hermano querido, de que dentro de la iglesia el Señor dejó un mandato muy claro que debemos de nosotros practicar como ministros de Dios hacia la iglesia de Cristo. Y es aquel mandato que dice en Mateo 28, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es discipulado. Creo que la iglesia innegablemente debe de tener quizás, y que es lo que queremos y que anhelamos. Digo esto porque es muy importante, porque hay mucha gente nueva y que a veces tal vez el hablar de temas profundos se le hace bien difícil comprender. Pero estamos tratando de hacer nosotros, hermano, con los ministros que tenemos ahí, que haya un sector o un lugar, un día específico en donde se hable del ABC del Evangelio, del bautismo de agua. Ya lo estamos proponiendo, lo vamos a lograr en el nombre del Señor, para que aquellas almas que están llegando puedan ser consolidadas delante del Señor. Pero sí es necesario que la iglesia se mueva en diferentes facetas. Yo creo firmemente de que es muy fundamental que estudiemos las Escrituras. Y va a ver qué maravilloso, hermano, es. Y lo digo esto porque me llena de gozo, porque hay una promesa grande para aquel que haya leído el Apocalipsis. Es impresionante, hay una palabra profética que hoy no la vamos a ver, pero se la estoy diciendo porque me emociona pues saber de que ya llegamos al final de nuevo. Es increíble pensar de que tanto tiempo ya llegamos otra vez al final de un libro de la Biblia. Y qué maravilloso es poder haber estudiado, para los que saben, hemos estudiado todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo. Es impresionante, hermano, creo que aquel que quiere enriquecerse y ver todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, bajo una predicación, es emocionante. Yo estaba viendo los cassettes y digo, qué bárbaro, cuánto no hemos dado de la palabra del Señor. Ahora, ¿cuánto usted va a dar de esa palabra hacia los demás? Ahí está el punto. ¿Cuánto usted que tiene de Dios, lo que ha recibido de Dios? Porque en este lugar se ha dado, pero cantidad de cosas, pero miles de cosas, que yo me he quedado asombrado hasta yo mismo. Digo, Dios mío, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que realmente merece toda la gloria, no podríamos haber alcanzado todo este éxito, porque para mí es un éxito empezar este capítulo 22, hermano. Es un gozo saber de que puedo enseñarle la palabra. Y bueno, a eso me ha llamado el Señor, a enseñarle las Escrituras. Y bueno, y ahí estamos. Pero es lindo, pues uno se emociona porque es maravilloso esto. Bueno, pero dice así el versículo 1, para entrar en detalles y ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Oyó? Aquí hay muchos detalles hermosos. Aquí hay figuras, aquí hay representaciones en ese versículo nada más. Por ejemplo,
nos habla de un río de agua de vida. Ese río de agua de vida representa al Espíritu Santo. Y de esa manera este verso nos habla de la Trinidad presente en la ciudad. Cómo el Dios del cielo, hermano, a través de las Escrituras, puede mostrarnos a nosotros esa unidad trabajando en todos los ámbitos de lo creado o de lo que va a hacer el Señor. Usted sabe de que es increíble cómo la esencia de Dios, el Altísimo, se hace Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en toda su creación, desde que lo vemos en la Biblia nosotros o lo descubrimos en la palabra, vemos nosotros que siempre hay una participación de la Trinidad. Usted ve cuando iban a confundir las lenguas en el Génesis, dice bajemos, plural, ¿no? Estaba hablando de la Trinidad, que bajaran, confundieran las lenguas. Hagamos al hombre, hagamos, plural, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. No hago, sino hagamos. Y así podemos ver que siempre, por eso lo saqué esa deducción, porque, hermano querido, siempre la Trinidad está presente dentro de lo que se va a hacer, ya sea para un mundo o para una creación. Entonces podemos decir que esta ciudad que está acá está llena de vida, a fin de expresar al Altísimo, a fin de expresar al Altísimo en su gloria de vida, porque el Altísimo es el que produce vida. Si usted nota en esta eternidad, va a notar usted los rasgos de vida. O sea, para donde vamos nosotros hay vida, vida, vida tras vida. Es maravilloso. También este verso nos habla del trono de Dios y del Cordero, dice acá. Esto nos muestra que hay un solo trono para Dios y para el Cordero, lo cual indica que Dios es el Cordero y son uno solo. Es maravilloso porque también es difícil explicar cómo Dios se manifiesta siendo Él mismo Dios. Muchas veces ha habido confusión, hermano querido, en decir de que Dios, por supuesto, es único, es uno solo. Tu Dios uno solo es, dice la Biblia. Tu Dios, dice otra versión, es una unidad compuesta. Eso implica de que dentro del trabajo que hace Dios en la humanidad o en las creaciones, es un trabajo, hermano querido, en el sentido de que Él tiene que tomar formas para poderse dar a conocer a su creación. Fíjese que si nosotros, hermano querido, queremos ver nada más la faceta de Cristo en la tierra, vamos a considerar en momentos de que tal vez Cristo no es Dios. Por eso hay muchas religiones que dicen, ¿cómo? Ese no es Dios. Pero cuando ya lo mira uno profundamente en el trabajo de la Trinidad, uno se da cuenta que Dios el Altísimo quiso, hermano querido, quiso trabajar de esa manera. Y, hermano querido, que lo pudiéramos ver en sus ministerios. Por ejemplo, el Señor Jesús ha trabajado de distintas maneras en la creación, siendo Dios mismo. O sea que Dios mismo se ha metido a la creación para trabajar dentro de la creación. Por eso el Verbo se hizo carne. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, pero para trabajar, el Señor tiene que bajarse de rango. Por eso es que a veces decía Cristo, yo y mi Padre una sola cosa somos, ¿no? Y luego decía, mi Padre es mayor que yo. O sea, es como que decir, bueno, ¿cómo está la cosa? Claro, porque hay que entenderlo en el trabajo que se está haciendo. Siempre hubo ese respeto. Yo me someto a la voluntad. Es impresionante, por eso es que es bien delicado explicar la Trinidad, pero que sí es una realidad. Y aquí está presente la Trinidad. Lo maravilloso es que el río de agua de vida que procede de Dios está disponible a lo largo del camino y nosotros podemos disfrutar del río al andar en este camino de vida. Nosotros vamos a disfrutar a plenitud de lo que es el Espíritu, de lo que es la vida allá en aquel reino que se aproxima muy pronto. Versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Oyó?
Aquí hay muchas, por decir, interpretaciones. Por ejemplo, aquí hay una interpretación de las hojas para la sanidad, que habla así, un comentario, como no habrá enfermedad allá, según este comentario, en el estado eterno. El fruto y las hojas, dice este comentario, del árbol contribuyen al bienestar de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Porque la palabra sanidad en el griego se dice serapeia. Debe entenderse aquí, dicen ellos, como mantener y promover salud y no para curar enfermedad. Ese sería un punto de vista que las Américas en sus notas lo dice. Pero así como el jardín del Edén allá tenía un río, vamos a explicar eso y después le explico lo otro, su árbol de vida, así también en este nuevo paraíso no solo hay un árbol de vida, sino que se extiende a los lados. Usted tiene que dibujárselo, imaginárselo. ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? El propósito de Dios es que el pueblo de Él lo disfrute como siempre lo deseó con Adán. Claro, el árbol de la vida le fue cerrado para el hombre porque cayó. Pero por medio de Cristo hoy el hombre puede experimentarlo de antemano porque Cristo es el árbol de la vida. Lo tremendo es que ahí podemos ver nosotros que entonces Dios baja el Edén, pero es un Edén restaurado, porque si lo ve usted tiene algo otras cosas este Edén. Sin embargo, me parece que es el mismo. Lo tremendo es que, hermano querido, y es como que volvemos a ese principio, ¿no? De ver a Adán y de ver a los Adanes, porque vamos a ser como Adán nosotros, de ver a los Adanes comiendo del fruto para ser eternos. Porque el fruto es para los Adanes, por decirlo así, para los hijos de Cristo, o sea, para los redimidos, para la novia. Va a ser el fruto, las hojas van a ser para las naciones. Ahora, es muy complejo, pero tiene respuestas. Porque también aquí podemos deducir que los frutos del árbol de la vida serán el alimento entonces de los redimidos de Cristo por la eternidad. Es como que ellos van a comer para mantenerse eternos. Yo creo que Adán, cuando estaba en el huerto, comía del árbol de la vida. De ese no se le prohibió. De lo que se le prohibió fue del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres moriréis. Pero del árbol de la vida no, porque eso lo mantenía con vida eternamente. Nosotros en ese paraíso vamos a estar de esa manera. Es como que ese fruto va a estar constantemente ahí para que nosotros lo estemos disfrutando y los mantengamos eternos. Ahora, Dios saca a Adán, ¿no? de este paraíso, lo saca para que ya no extienda su mano y coma del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el comer el del árbol de la vida en pecado le hubiera producido a Adán una maldición eterna en pecado, como quizás le sucedió a Satanás. Satanás, yo me imagino que él comió del árbol de la vida ya caído, y al caer y al comer del árbol de la vida se eternizó y entonces quedó maldito. Entonces, para que a Adán no le sucediera lo mismo, Dios tuvo que sacarlo del huerto. ¿Para qué? Para que de esa manera no alcanzara el árbol de la vida y comiera y entonces se quedara maldecido. Tremendo. Entonces, el árbol de la vida le fue cerrado para el hombre porque cayó. También entonces aquí podemos decir eso. Y las hojas de los árboles para la sanidad de las naciones. Esto me llama mucho la atención. Y en las preguntas lo vamos a platicar. Quisiera que lo platicáramos, a ver cómo lo mira usted. Pero es como que dice que las hojas del árbol es para la sanidad de las naciones. Lo tremendo, yo lo miro así, porque la vida humana del hombre en la eternidad, hermano, me parece, según este versículo, del hombre terrenal, porque van a haber hombres terrenales, va a necesitar, como que va a necesitar de la sanidad. ¿Por qué si ya se terminó toda la sanidad? ¿No? Por eso le leí el comentario ese que dice aquí que la palabra sanidad en griego es serepatía, que debe entenderse aquí, dicen ellos, como mantener y promover salud y no para curar enfermedades. Pero con respecto, hermano, acá, al versículo así en duro,
podemos ver es como que se van a enfermar los que van a estar afuera. Lo que podemos ver. Ahora, el tiempo, ya le voy a decir otro detalle más adelante, el tiempo en el cielo nuevo y la tierra nueva también nos habla, porque dice que hay 12 meses en el año, ¿no? Hay 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Esto quiere decir que se contará el tiempo fuera de la ciudad. Es como que en la eternidad no va a ser contado el tiempo, pero fuera de la ciudad, de la tierra, sí va a ser contado el tiempo. También podemos decir con respecto a que pueden enfermarse, esto es lo que le quiero decir yo, es fuera de la ciudad. Y quizás yo me puse a pensar, y quizás hasta que se complete el tiempo para los humanos que van a entrar al reino. Porque usted sabe que humanos van a entrar al reino, las naciones salvas. Usted sabe que va a haber muerte también. La Biblia dice que va a haber muerte, ¿no? ¿De qué se van a morir, por ejemplo? ¿Ya se puede pensar? Del pecado. Bueno, pero el pecado es produce enfermedad. O sea, como que nos tenemos que dar cuenta nosotros de que el milenio todavía hay restauración, todavía hay muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte, dice. Y hay unos que honran a Israel, naciones que honran a Israel, que las van a meter porque Dios instituyó de que la nación que le ayude o le dé un vaso de agua lo va a entrar al reino. Pero no significa, hermano querido, que va a entrar glorioso. No significa eso. Entonces es como que me pone a pensar, y usted también tiene que pensarlo, es como que nos pone a pensar realmente de que, hermano, estará hablando literalmente, que las naciones van a disfrutar de las hojas de los árboles para que puedan así de esa manera ser sanadas de alguna enfermedad que se va a producir, no para los gloriosos, no para la iglesia, no para el que resucita, sino para el que ya entró humano. ¿Me explico? Porque van a entrar humanos, van a entrar patriarcas, va a estar la iglesia, van a haber ángeles, van a haber un montón, hermano, de unos que van a ser transformados, otros van a entrar los transformados, los gloriosos, van a entrar, hermano, las naciones, va a entrar Israel, etcétera, ¿no? Entonces, como que en ese estado milenial, yo lo veo de esa manera, va a haber enfermedad, y de esa manera las hojas de los árboles van a ser usadas para sanar a ellos. Pero en la eternidad, en el cielo, no va a haber absolutamente ninguna enfermedad, porque ahí va a ser curada totalmente toda la enfermedad. Yo creo que allá arriba no va a haber, pero como en la tierra están siendo restauradas todavía las cosas, puede ser que hay. Amén. Pero eso lo platicamos. Entonces, en la ciudad todo habla de vida más abundante, de vida constantemente sostenida y enriquecida, porque allí vamos a disfrutar lo que es la riqueza verdaderamente. Yo creo que, hermano querido, cuando nosotros lleguemos ahí nos vamos a asombrar en gran manera de todo lo que somos dueños nosotros. Nosotros somos como aquellos príncipes que están en amnesia, ¿no? Que no saben. A veces uno tiene flash del reino, pero ¿será que yo soy rey? Pero sí, usted y yo somos reyes y reinos, que estamos caídos. Pero que cuando lleguemos a la restauración completa, hermano, por favor, mire, cuando llegue usted se va a asombrar y yo me voy a asombrar de lo que somos nosotros, hermano. La verdad que nosotros tenemos una divinidad escondida, muy fuerte. Incluso fíjese que algunos de nosotros nos ponen en la categoría de Cristo. Según el capítulo 2 o 12 de Juan, cuando dice que estos no nacieron ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de papá, ni de mamá, sino estos nacieron por la voluntad de Dios. Tenían que venir al mundo. O sea que habemos muchos de que vinimos al mundo no porque papá lo planificó, no, papá quiso que viniera uno ahí. Como Cristo fue planificado, ¿no? Dios fue planificado a hacerse Cristo y meterse en un cuerpo de María, y salir como un humano. Pero en realidad, en su esencia era divino. ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, ¿quién será usted entonces? ¿Quién seré yo? ¿Ya se dio cuenta usted de eso? ¿Ya se dio?
pónganse a pensar un poquito y vaya a ese pasaje del capítulo 12, versículo 2, creo yo. Si alguien me corrige, sería bueno, porque para que corrijamos bien a los de la radio que nos escuchan, ¿no? Y ese verso es clave. ¿Estoy bien? Capítulo 12. ¿Estoy bien? Juan 1:12. Entonces es Juan 1:12. Para corregir nada más. Bueno, también en este verso, versículo 2 de Apocalipsis 22, en este verso está la respuesta para aquellos que preguntan si comeremos en el cielo o no. Y yo le digo que sí. Vamos a comer, pero se va a comer por deleite, no por necesidad. Porque recuerde que nos van a quitar la sangre. ¿Cómo va a ser la gestibilidad? Creo que no va a haber gestibilidad. Pero va a comer por deleite, porque el Señor, después de resucitado, comió, ¿se acuerda? Comió pescado. Vamos a comer. Ahora, ¿cómo vas a comer? Por deleite. Dice, ¿será que comeré? Sí. Qué tremendo. ¿Cómo será eso, hermano? Que el gusto solo lo vas a sentir aquí, quizás. Por gusto, nada más. Porque hasta vino nos van a dar allá arriba, dice. Que la última cena va a ser con vino. Sí, allá nos van a dar la última cena, hermano, para todos, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo será esa fiesta que viene, hermano? Una fiestota que viene, pero tremenda. Verso 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Mire que aparecen los siervos. ¿Notó? En la Jerusalén celestial todas las consecuencias del pecado quedan eliminadas. ¿Por qué? Porque para los redimidos hay perdón, paz y gozo eterno. Entonces la maldición que se lanzó en el primer Edén aquí se terminará por completo. Porque el pecado en el Edén produjo dolor, produjo aislamiento y produjo muerte. Eso es lo que produce el pecado. Por eso es que Cristo vino a redimirlos, para meternos en esta vida que le estoy hablando en esta noche. Lo impresionante que yo miraba es que los siervos servirán a Dios y al Cordero. Esto quiere decir servicio sacerdotal, y yo lo veo así, según el orden de Melquisedec, príncipe de paz, príncipe eterno. Es como que los siervos, y la Biblia lo deja ver así, ¿verdad? Van a tener, por supuesto, otra posición dentro del reino. Porque a veces parece que los siervos de Dios, como dice que son ministros del Espíritu Santo, ¿no? Ministros del Espíritu, que están al servicio del Espíritu Santo, y que Dios los escogió y que Él es el único que los va a juzgar, dice la Biblia literalmente. Usted lo lee en la palabra, que Él los va a juzgar. ¿Por qué los puso? Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Dios los puso. Por eso le digo que unos vienen ya definidos de parte de Dios. Dios los puso para que edificaran el cuerpo, y Él se encargará de ellos. Entonces es como que la iglesia, Pablo menciona y dice versos que uno se queda pensativo bastante cuando dice: yo quiero presentaros a vosotros como virgen pura a Cristo. Y Él se excluye. El evangelio de vuestra salvación, dice Pablo. Aunque después dice, y se mete Él, ¿no? En el evangelio, y se mete Él como novia. Pero si usted mira, siempre se está excluyendo. Aunque lleva otro, por supuesto, lleva otro rango. Porque también hay amigos de Dios. La Biblia lo dice, que Juan es un amigo, Abraham es un amigo. O sea, aunque todos son creación, por supuesto, de Dios. Pero es como que, hermano, uno a veces se mete y a veces no. Es como que a veces Pablo se metía a la novia y a veces no se metía a la novia. Yo quiero presentaros a vosotros. Bueno, cuando usted lee Efesios, por ejemplo, capítulo 1, usted va a encontrar allí lo que le estoy diciendo más detalladamente, y va a haber más luces de esto que estoy pronunciando en esta hora. Entonces la maldición que se lanzó en el Edén se termina acá. Lo impresionante es que los siervos entonces van a servir a Dios como columnas en el templo. Esto quiere decir que habrá misiones especiales y de servicio de adoración. Habrá misiones especiales. Los ministros tendrán misiones especiales, porque ¿quiénes irán a las misiones, no? Dios tiene, por supuesto, tiene ángeles, arcángeles y todo eso, pero de seguro nosotros vamos a ir metidos en algo.
¿Me entiende? Eso es, nosotros estamos edificando la casa, porque los ministros fueron puestos para edificar a la iglesia de Cristo, a llevarla hasta la perfección, a discipularla, a levantarla, a hablarle, a enseñarle, a instruirle. O sea que Dios levanta hombres y mujeres de seguro, hermano, en el último tiempo, porque así lo determina la palabra, que siervos y siervas irán y profetizarán, siervas que vienen ya determinadas para esa función. Como Jeremías, por ejemplo, que desde el vientre desde que antes que naciera, dijo el Señor, te hice profeta. A Juan el Bautista, por ejemplo. Ya Juan el Bautista venía profetizado del Antiguo Testamento que iban a ser como ángel, dice. O sea que Juan el Bautista, dice la Biblia, literalmente lo dice el Antiguo Testamento, no sé si Zacarías o Malaquías, dice que era un ángel, solo que era un hombre. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, cuando Juan se refiere a la iglesia, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Tiatira, al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Filadelfia, al ángel de la iglesia de Tiatira. No, es como que es un rango bien elevado el que le está poniendo Dios a sus ministros. También acá es un cuadro de gobierno perfecto y de gobierno divino, porque el trono de Dios y el Cordero está allí. Y vio cómo el número 12 resalta, ¿no? Número 12 es número de gobierno, para gobernar. Versículo 4. Oiga esto, hermano. Mire, el 3 sigue acá porque está hablando que los siervos le servirán, pero dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Oyó eso? Los siervos, los limpios de corazón, verán a Dios cara a cara, porque ahora solo lo vemos por espejo. Ahora, ¿a quién mirarán los siervos? Y de seguro la novia al lado, de seguro va a ver a Dios, pero a Dios Padre, porque a la esencia nadie la ha visto jamás, dice la Biblia. Juan dice, a Dios nadie lo ha visto. Esto es como que se contradijera, porque en el Antiguo Testamento dice, yo platiqué cara a cara, decía Elías, Isaías, decía Moisés, decía, yo platiqué cara a cara con Dios. ¿Y cómo pues? Y allá dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, no, es que a Dios Padre sí lo ven, pero a la esencia, al Dios luz inalcanzable, nadie lo ha visto. Es luz inalcanzable. Por eso es que grande es ese misterio, porque al ser luz inalcanzable vas a experimentar por una eternidad y por la eternidad y de eternidades cosas nuevas todos los días. Ese fue el error de Satanás. Satanás creía que ya conocía a Dios. Y pensaba que ya, como conocía muchos secretos, misterios, y que incluso él en este último tiempo los está sacando a luz, porque tenía conocimiento de eso, pensaba que eso era solo Dios. Dijo, no, si ya conozco a Dios, ya me lo puedo. Y no, hermano, nunca jamás va a poder conocer a Dios en su plenitud. Dios es muy grande, infinito. Por eso nunca puede ser, porque Satanás quiso sublimarse sobre Dios, sobre el que lo crió, sobre el que lo hizo. Y la Biblia dice que nunca jamás el discípulo es mayor que su maestro, aunque quizás se mire mayor. ¿Me explico? Es tremendo, ¿no? Cuando uno lo mira a ese nivel. Pero los siervos lo mirarán. Quiere decir que tú puedes ver a Cristo, tú puedes ver al Padre, pero a la esencia, nunca. Tremendo eso. Yo una vez vi al Señor, así en visión, a Cristo, lo vi. Y fue algo muy maravilloso, hermano, ver lo que proyectaba mentalmente, porque usted sabe de que nosotros cuando lleguemos a ese estado, yo lo pude experimentar de esa manera porque Él no me tuvo que hablar a mí, sino que me transmitió de pensamiento a pensamiento, me transmitió automáticamente, me transmitió lo que me estaba diciendo. Yo lo oí en el 97, yo lo pude ver al Señor así y me dijo, me agrada que estés haciendo y que estés predicando mi palabra de esta manera. En ese momento estábamos hablando de las profecías, ¿se acuerdan de las profecías que hablamos? Y ese fue un momento muy especial para mi vida,
porque me di cuenta yo de que es tremendo cuando el Dios del cielo le transmite a uno, porque ese era uno de los sentidos que se perdió en el Edén. Nosotros vamos a recuperar los sentidos que perdimos. Nosotros estamos incompletos, por eso tenemos solo 5 sentidos, pero son 10. O sea, para 10 digo por el número bíblico, que dice que 10 es número completo. O sea, cuando lleguemos ya vamos a ser completos. Vamos a tener la habilidad de volar, la habilidad de meternos en el agua y no ahogarnos, la habilidad de transmitir de hablar incluso con los animales. Ay, hermano, faltan todos esos sentidos que se perdieron, quedaron los más o menos. Pero a veces cuando usted está en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, le están poniendo los sentidos espirituales. ¿O no? Cuando usted está viendo el futuro, usted mira el futuro, eso es lo que usted va a vivir, pero allá lo va a vivir constantemente. Por eso solo va a cerrar los ojos y se va a proyectar a un mundo veloz, como Dios, porque vamos a ser como Cristo, dice la Biblia. Cristo se va a meter en Dios para ser Dios uno, y nosotros vamos a quedar como hijos de Cristo, como cristitos chiquititos. Imagínense usted, hermano. Claro, si vosotros sois dioses, dice el Salmo 82:6, pero como hombres moriréis. Adán era un Dios con D minúscula. Claro que era un Dios. Platicaba con Dios todas las tardes, dice que bajaba Dios a platicar con él. Le puso nombre a todos los animales. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le puso nombre a los animales del mar, no? Tuvo que meterse adentro. No, es una cosa maravillosa cuando uno lee, porque uno va para ahí. Hermano, usted y yo sabemos que a través de los dones del Espíritu hemos experimentado cosas extraordinarias. Porque uno a través de los dones del Espíritu puede leer a la gente. Pedro miraba a Simeón, dice que lo miraba en hiel de amargura, en cárcel, ¿no? Como que le enseñaba. Pablo miraba por visiones, hermano, allá cuando estaba en la cárcel, vio al carcelero de Filipos y él estaba en el cepo, allá metido en lo profundo de la cárcel, donde no había luz. Y dice que pudo ver. ¿Cómo lo vio? No crea usted que habían televisiones en las cárceles esas y apenas habían zapatos a ver televisiones. No, lo vio por visión. Él le dijo: no te mates, que estamos todos aquí. Felipe volando después de predicar al eunuco, voló y cayó a una ciudad automáticamente. Esas son señas de lo que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, va a operar en nosotros en ese futuro. O sea que vamos a ser como Superman. Yo he volado, hermano, así de esa manera, en sueños, pero he volado muchísimas veces, he volado. Pero uno de los vuelos más tremendos en mi vida espiritual que me impresionó fue cuando Dios me mostró los mundos. Volé hacia el universo. Iba viendo los mundos. Digo, qué tremendo, decía, donde quería dirigirme, pero era una velocidad como usted no puede imaginarse. Y eso lo vamos a vivir nosotros. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a poder hacer nosotros en la eternidad. Hermano, Cristo de repente venía. Imagínense usted, vamos a ser como Cristo, dice, nosotros. Y cruzaba las paredes, hermano. Y de repente dice: tocame. Y toca, y era la carne. Y, hermano, póngase a pensar en eso. Qué grande no es nuestro Dios. A veces uno está en esos ambientes espirituales. A veces yo, cuando era niño espiritualmente, era bien ridículo. Era aventado, pero era ridículo. A veces me aventaba, yo decía: yo quiero pasar esa pared, Padre, en el nombre de Jesús. Pégame, nombre. Hasta que Dios me dijo: no, hombre, eso va a suceder en la eternidad. O cuando tengas algún problema te puedo hacer cruzar, pero ahorita no. ¿Me explico? Pero yo sé que eso va a ser verdad. Sé que es verdad, porque yo lo he vivido muchas veces. He vivido los dones, cómo se operan los dones del Espíritu, cómo te da una palabra de ciencia el Señor para ver el pasado de una persona y el futuro de una persona. Te lo da, pero solo son prestados, porque esos poderes son los poderes del futuro. O sea, los dones que usted ahora ve en 1 Corintios 12 son dones que son del futuro, y el Espíritu los trae
para que tú, hermano, puedas experimentarlos y puedas afirmar tus pies y puedas afirmarte en el Señor, para que te des cuenta de que Él lo va a hacer. Por eso es que a Pedro dice: vení, Pedro, si vos podés caminar sobre las aguas. Y Pedro va y, hermano, camina sobre las aguas. Pero Pedro, cuando ya vio que estaba en la pura carne, se empezó a hundir. Pero le estaba diciendo: esto vas a vivir tú en la eternidad. Esto es maravilloso, hermano. Mire, para donde vamos nosotros es una tierra de poderes, estando el poder de Dios sobre nosotros. Entonces quiere decir que si va a haber poder, es porque tenemos que enfrentarnos con alguien que tiene poder. ¿A quién vamos a enfrentarnos después de la otra era? ¿A quién? Yo creo que a la maldad y a la iniquidad, porque el diablo va a estar eliminado, la muerte va a estar eliminada, pero de la maldad y la iniquidad todavía no. Es una faceta. O sea, pienso yo de que, porque dice que vamos a ir a presentar nosotros la sangre a las familias de los cielos. Vamos a presentarles la sangre. ¿Por qué tenemos que ir a presentarles la sangre nosotros? Según Colosenses. ¿Y por qué tenemos que ir a dar la multiforme sabiduría de Dios? La multiforme, no la sabiduría, ni la sabiduría de Dios, no la multiforme sabiduría de Dios, porque las creaciones de otros mundos son superiores en sabiduría. Y a nosotros nos van a dotar de tal manera la sabiduría de Dios, hermano. Imagínese usted cómo vamos a hacer. Si ahora podemos tener un pensamiento elevado y tenemos sabiduría que Dios nos ha repartido, imagínense cómo seremos cuando seamos transformados. ¿Cómo? Hermanos, increíble. Y todavía dice Dios que aprendamos de la sabiduría de las hormigas. Y mire, hermano, cómo estaremos de graves. Que mañana le voy a hablar de la sabiduría de las hormigas. Venga, no se vaya a perder mañana, que va a salir asustado, porque a veces las hormigas son más inteligentes que nosotros. Increíble ese ejemplo. Me he quedado helado. Yo estaba estudiando eso, hermano, esta semana, y digo: qué bárbaro. Aprendé y sé sabio como las hormigas, dice la Biblia. Hay cristianos que no son sabios, y la hormiga sí es sabia. Bueno, ahora imagínense cómo nos van a hacer a nosotros allá arriba. Tremendo. Qué maravilla, hermano. Esta es una maravilla. Entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí vamos a verlo tal como Él es, hermano. Seremos semejantes a Él. Ahí es donde la semejanza de Él en espíritu se va a dar completamente. Versículo 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámparas ni de luz de sol, porque el Señor Dios los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Oyó? Se menciona otra vez esta bendición de Apocalipsis 21, 25, que quiere decir que aunque será estoy leyendo luz de las naciones. Sí, se menciona otra vez ahí. Esto quiere decir que aunque será accesible para las naciones, que van a llevar su gloria a esa ciudad, porque en la ciudad es donde no va a haber necesidad de luz ni de lumbrera de luna, porque Dios va a ser el mismo, dice. Pero fuera de la ciudad sí va a haber, porque ya leímos que va a haber tiempo. Entonces, acá, hermano, en el versículo 5, quiero repetirlo de nuevo: y ya no habrá noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, nosotros estaremos ahí bajo ese reino. Lo tremendo es que aquí hay una fuente divina de luz maravillosa, porque Dios es el Señor que los va a iluminar. O sea, que la luz, el resplandor de Dios en esa ciudad va a ser tan tremendo, porque va a iluminar toda la ciudad. Imagínense, hermano, el poder que emana ese Dios. También, al decir que en la ciudad no habrá más noche, espiritualmente la noche y las tinieblas simbolizan la maldad y la muerte en la Biblia. Cuando uno estudia la noche y cuando uno estudia tinieblas, está hablando exclusivamente de muerte y de maldad.
Pero también aquí dice que la luz estará allí, y la luz simboliza la verdad y la vida espiritual que el redimido va a vivir por la eternidad en aquella ciudad. Entonces, en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá maldad y no habrá muerte, exclusivamente en la ciudad donde están, hermano querido, los redimidos, que es la iglesia. Entonces, esta fue la visión que Juan tuvo de la ciudad santa. Esta es la iglesia gloriosa. O sea, es como que el Señor la compara con la Nueva Jerusalén a la iglesia. O sea, que la iglesia va a ser gloriosa en toda su magnitud, en toda su dimensión. Claro, hoy nosotros podemos percibir algunos momentos de su gloria. Yo creo que hemos vivido glorias nosotros. Y faltan algunas que vamos a vivir. Pero creo que todos los que entramos en Cristo hemos experimentado una gloria. Por eso nos mantenemos en el Evangelio. Usted, si no tiene experiencias en el Evangelio, no puede mantenerse en el Evangelio. Pero nosotros hemos experimentado milagros, sanidades, hemos experimentado cosas pero extraordinarias, transferencias de revelación, misterios revelados. Hemos experimentado, hermano, bendiciones, hemos experimentado, pero un sinfín de cosas, hermano querido, que nos han hecho permanecer en Dios. El gozo, la unción, la presencia. Hemos experimentado nosotros, hermano, la certeza que el Dios del cielo está en medio de nosotros. Hemos visto, hermano, cómo su presencia, su gloria se ha manifestado en nuestra vida. Y todo eso son pruebas para que nosotros estemos, hermano, metidos con el Señor. Incluso tenemos una comprensión de la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que tenemos cosas que están bien claras dentro de lo que amamos y deseamos. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras, oiga esto, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Quiere decir que hay una bendición grande para los siervos de Dios, exclusivamente aquellos que anhelan que Dios les revele su palabra. Que dice que Dios la va a mostrar a su siervo. Aquí dice, usted lo leyó conmigo. O sea que viene una fuerte unción profética para la vida de la iglesia y para los siervos de Dios. Por eso el siervo de Dios y la sierva de Dios tiene que despertar a esto. Porque estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. O sea, se refiere a las palabras de toda la revelación de la palabra de Dios. O sea, la Biblia. Son fieles y verdaderas. O sea que Dios no está mintiendo. También dice, el Dios de los espíritus, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel. Esto quiere decir que todas las profecías de este libro, la Biblia, son inspirados por el mismo Dios que inspiró el espíritu de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El espíritu mismo, como para que no hubiera transgresión. Fueron impulsados por el espíritu, fueron llevados como cibernéticos de Dios. Porque Dios, cuando va a manejar su voluntad hacia un objetivo, exclusivamente hacia su palabra, fue tan tremendo porque usó la cibernética. Hablamos un día de los cibernéticos de Dios. Cibernética es como es como un robot dirigido por otro. Un cibernético es como un robot que es dirigido por otra persona y que hace lo que le mandan que haga. Y eso es lo que hace. Dentro del evangelio, dentro de Dios, Dios usó muchos cibernéticos. Un día hablamos de eso, quizás algún momento hablaremos de nuevo en otra para recordar que son predicaciones tremendas del Señor. Como por ejemplo la ballena que se tragó a Jonás, o el pez grande, porque no dice que era una ballena, porque dice, por supuesto, la versión antigua dice que era una ballena, pero se ha comprobado científicamente que a una ballena, aunque sea el porte de todo este edificio, una ballena no le puede caber un hombre en su garganta, porque es muy pequeña la garganta de la ballena. Pero sí hay otros peces, como lo dice la Biblia de las Américas, que lo pone mejor. Dice que era un monstruo marino. Y los chacalotes, que son igual a las ballenas, sí,
tienen una garganta grande en donde puede entrar un hombre, porque ya han encontrado hombres que se los ha tragado el chacalote, pero no una ballena. Casalote, ¿verdad? Esto está mal, casalote. Entonces ya han encontrado hombres ahí, pero nunca en una ballena, porque están chiquitas, están reducidas. Mire, hermano, gran animalote y bien reducida. Imagínate, entonces podemos ver nosotros de que ese era un cibernético de Dios. Dios le dijo, mira, anda a tragarte a Jonás. Y ¿a dónde va a caer? Justo ahí viene. Se lo lleva. Después recibe otra orden. Ahora mira, anda a tirarlo a la orilla del mar y justo en Nínive. Ahí va Eso es cibernético. El pececito que pagó los impuestos del mar, de Pedro y del Señor, también era otro cibernético. Andá, le dijo al mar, ahí tengo un cibernético yo. Ese tesorero que tengo ahí no es ladrón, le dijo. Ese sí es verdadero. Y fue, porque tenía uno ladrón y el pececito. El pececito, hermano, lo pesca y el pececito traía. Eso es cibernético. Hay funciones cibernéticas que hace que, por eso es que dice, estas palabras son fieles y verdaderas, porque son inspiradas por Dios directamente. O sea que Dios lleva exclusivamente a aquel ser o a aquel hombre para que haga esa función. Es como nosotros a veces cuando Dios quiere usarnos con poder, te pone función cibernética y vos tenés que ir a hacer la voluntad aunque tú no quieras ir, te hace ir. Y va, hermano, y uno es llevado como el viento. Qué tremendo es ser dirigido por el Espíritu, hermano. Entonces unos cumplimos esa función. Por eso es que todo está bajo la voluntad de Dios y controlado por Dios. Qué tremendo es, hermano. Es impresionante. A veces la limitación del entendimiento a nosotros no nos permite ver mucho más allá. Porque el hombre es tan limitado y Dios es tan grande, hermano. Usted sabe que a veces limitamos a Dios nosotros el pensamiento. Dios es bien elevado, hermano. Súper elevado. Y por eso dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Porque Él está haciendo conforme a sus pensamientos y conforme a sus caminos. Qué tremendo es que nosotros somos parte de un reino y Él nos puede mover como Él quiere, ¿o no? Si Él quiere que se muera usted ahora, se muere ahorita mismo, mire. Si Él quiere llevárselo a otro lugar, ahorita lo agarra y se lo lleva. Nosotros somos los cibernéticos de Dios cuando estamos metidos bajo la voluntad de Dios. Entonces hay funciones que se van a dar dentro de la vida. Incluso fíjese porque me quería acordar de otro ejemplo, ¿no? Para cerrarlo de una vez. El gusanito era otro cibernético de Dios. Iba el cibernético y anda y comete la planta para que este rebelde de Jonás se moleste. Y va el gusanito, después moriste y se murió el gusanito. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esas son las cosas que Dios hace, hermano, pero grandes. También dice que el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel. Entonces, eso, hermano, es porque Dios estuvo ahí en el instante mismo para que la palabra no fuera trastocada en su original. Por lo tanto, para comprender estas profecías, es necesario que también nosotros estemos en el espíritu bajo la unción de Dios. Si nosotros estamos bajo el espíritu de la unción de Dios, hermano, no vamos a caer en herejía. Porque el peligro de caer en herejía es, hermano, que no estés bajo la unción de Dios. Cuando uno está bajo la unción de Dios, eso es tremendo, hermano. La cabeza se te amplía y tú puedes ver cosas que otros no miran. Hay cosas que uno mira o tiene amplitud que otros no la tienen. Y uno piensa que sí la tienen, pero no la tienen. Y yo dice, pero qué tremendo. Y claro, porque esto hay que verlo hay cosas que hay que verlas en el espíritu para examinarlas. Por eso dice la palabra, ¿no?
que hay cosas, dice, que no comprenden. Como dice este pasaje, dice que hay que examinarlas en el espíritu, porque la mente animal no percibe las cosas que son de Dios porque le son locura. Y se deben de examinar espiritualmente. O sea que hay cosas que tienes que examinarlas espiritualmente. ¿Por qué se están dando? Esto es complejo, porque la mente, al ser limitada, hermano, por eso es que a veces, mire qué tremendo lo que le voy a decir, mi hermano. Cuando Dios mira a mentes limitadas, ya no manda revelación a esa mente. Y a veces no manda revelación porque a veces esa mente es imprudente. Pero cuando alguien tiene una mente predispuesta, abierta a lo que Dios quiere enseñar, o a lo que Dios quiere transmitir, o a lo que Dios quiere que la persona entienda, hermano, Dios se deleita en revelarle a uno por el Espíritu Santo. Y vos sentís, qué bárbaro, sentís una amplitud a tal grado que tú te das cuenta de que tu mente es tan limitada que no puedes es un abismo. Uno llega a entender, yo he llegado a entender que entre más conozco, me doy cuenta que menos sé. Cuando uno conoce más, se da cuenta que no sabe nada a la par de Dios. Porque eso es lo grande de Dios. Entonces, todas las escrituras son fieles y verdaderas. En otras palabras, son auténticas, quiere decir esto, y genuinas, válidas eternamente. Oiga esto, por favor, porque la Biblia sí estará ya en el trono de Dios, hermano. Ahí está, porque por esta palabra serás justificado y por esta palabra serás condenado. Qué tremendo esto, ¿no? O sea, qué tan importante es conocer las Escrituras. Qué tan importante es leer las Escrituras. Qué tan importante es que nosotros, hermanos, nos deleitemos en las Escrituras. Por eso lea la Biblia, que ella le dará grandes deleites. Lo maravilloso es que los siervos que esperamos la venida del Señor, recibiremos revelación de sucesos que se realizarán pronto. Aquí dice que los siervos, ahí mire, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos la dicha, y mientras tengamos siervos y siervas que estén metidos con el Señor en la palabra, en la revelación, de seguro son los primeros que van a recibir las noticias de las cosas que vendrán. Por supuesto, reciben noticias. Dale la noticia a mi pueblo. Vamos. Incluso ya se está dando una unción profética en las iglesias porque Dios lo ha prometido. La Biblia dice en Hechos 2, 17 y 18. Y dice, y Dios dice que en el último tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramar significa salirse de su lugar, o sea que va a haber una gloria sorprendente. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. Y verso 18 dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Oyó eso? Esa unción es exclusivamente para el último tiempo. Quiere decir que, hermano, la iglesia debe de despertar a esa verdad. Claro, por supuesto que dice que ya salieron profetas falsos. ¿Por qué cree usted, hermano, que hoy en día usted puede ver, hermano, pero una gran cantidad de gente torcida? Iglesias que están engañando a miles de personas, hermano, por profecías falsas, por unción falsa. Y la iglesia debe de avivarse en esta unción. Nosotros debemos de activarnos en esta unción. Si aquí está, dice que en el último tiempo Dios derramará. O sea que viene, ya está, mejor dicho, ya está. Solo es cuestión de darle un tiempo
hermano, o de santidad a Dios para manifestar esa gloria. No, yo creo en esto que está aquí. Si la Biblia lo dice, es así. Incluso, hermano querido, si nosotros estamos dispuestos a que nos use grandemente bajo esa revelación, lo va a hacer. Lo tremendo es que esta unción no solo es repartida para los siervos y siervas, sino para el que Dios quiera usar. Ya la unción esta que viene no es solo para el profeta, no es solo para el rey, no es solo allá para el patriarca del Antiguo Testamento como lo era, que venía el Espíritu, bajaba y tocaba al hombre de Dios y el hombre de Dios profetizaba, pero era exclusivo. Ahora no. Ahora Dios, hermano, va a cumplir lo que dice aquella palabra tremenda profética de Amós, que a mí me impacta, porque dice así esa palabra, se la voy a leer, Amós 3. No lo busque porque se le va a hacer un poco difícil encontrarlo, pero léalo en su casa. Amós 3 del 7 al 8. Dice así: ciertamente, otra vez dice, porque el Señor Dios no hace nada o no hará nada sin revelar su secreto primero a sus siervos los profetas. Y dice: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? ¿Oye? Esto quiere decir que cuando Dios quiere hablar, usará al que está más a la mano. Al que está más a la mano, ¿para qué? Para decir su palabra profética. Decir, no, vení vos, vení hombre, no, pues si yo no, decía, vení, profetiza. Y así se va a glorificar Dios, hermano. Dios va a agarrar al que Él quiere, porque a veces su pueblo no está en esa voluntad. Usted sabe que un día, me estoy acordando de una experiencia que tuvo una iglesia. Una iglesia estaba orando por algo que querían hacer, o buscaban una estrategia. Y se pusieron a orar toda la noche, hermano. Se metieron en ayuno, una vigilia. Empezaron a orar y a orar toda la noche hasta las 6, 7 de la mañana, hermano. Y nada de respuesta, buscando una respuesta de Dios. Y todos salieron, hermano, dijeron, qué bárbaro, no. Y ayunamos, oramos. Y nada. Quería pues que hablara una palabra profética. Algo que querían. No me acuerdo bien lo que querían, pero estaban buscando una palabra profética. Y de repente, bueno, salieron todos a las 6 de la mañana, todos aburridos. De repente venía un borracho. Y el hermano le pone a hablarle. Hola, le dice, ¿cómo te va? ¿Y qué? Mira, así dice el Señor. ¿No? ¿Qué? Le dice al pastor. Sí, así dice el Señor. Y dice, pero esa es la respuesta que andamos buscando toda la noche, la buscamos nosotros. Y vos dices, ¿quién sos? No, yo soy cristiano, estoy caído ahorita nada más, pero a mí me quiso usar el Señor. Oye, qué tremendo, hermano. Dios es el que quiere. Dios es el que quiere. Y aunque usted patalee, como quiera patalear, Dios dice que si usted no habla, las piedras hablarán. Qué tremendo, ¿no? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y eso es lo que el hombre no puede comprender, la profundidad del amor de Dios. Es tan profundo Dios que nosotros no nos da la cabeza. Pero bendita la misericordia que Dios en este último tiempo dice que derramará de su espíritu sobre todo el que quiere ser usado. ¿Usted quiere ser usado? Métase con el Señor y Dios lo va a usar con palabra profética. Y va a ver usted, hermano, como el Señor, úsame. Hoy que vaya, no se va a ir a emborrachar, por supuesto. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Y va a ver usted, hermano, cómo lo va a usar Dios. Se necesitan que los dones del Espíritu funcionen en la iglesia. Cuando la iglesia tiene parálisis espiritual, no funciona. Entonces la iglesia tiene que funcionar, despertar sin nombre de verdad, sacudirse y empezar a trabajar en Dios. Trabaja en Dios, hermano, a salvar almas. ¿Cuántas almas ha salvado usted en este año?
Pregúntese. ¿Ha salvado a alguno por lo menos? Porque por lo menos la oveja una vez al año pare según lo natural. Si no pare, se dice que la oveja está enferma. Algo tiene. Entonces Dios tomó el ejemplo de la oveja. ¿Sabe por qué? Porque nos quería enseñar que siempre nosotros tenemos que estar pariendo ovejas en el redil. Examínese. Mírese si ha parido o no ha parido. Y si no ha parido, busque para parir. No del otro lado, sino espiritualmente. Esta iglesia si hubiera parido cada año, ¿se imagina usted? Tremendo, ¿no? Tenemos que parir. Yo tuve una visión un día, la tengo ahí anotada y ahorita me está viniendo. Ahora entiendo por qué se me está viniendo ahorita. Estaba embarazada. Bien embarazada. Qué raro, digo. ¿Ah? A punto de dar a luz. Pero me di cuenta que los que ya habían dado, los que estaban ya dados a luz, pero fue hace 2, 3, 4 años atrás. Fue algo tan tremendo, hermano, que ahora lo estoy rumiando un poquito. Voy a ir a verlo ahora. Porque ese embarazo significa de que nosotros estamos embarazados y debemos de dar a luz. Porque si no damos a luz, el bebé se muere adentro. Dar a luz. De a luz. Para que se mantenga fértil. Y cuando dé uno a luz, entonces siéntese tranquilo. Porque tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando usted dé a luz una oveja al año, por lo menos uno, mire, salve uno al año. Ya ahí, usted dele gracias a Dios. Dice, gracias, Señor, porque parí uno. Y el parir significa, no solamente significa parirlo, sino criarlo, dándole leche espiritual. Cuando uno tiene sus hijos, ¿no? Los cría, dan tiempo, hasta que se casan. Pero permanecen en la casa. Ahora, ¿qué clase de padres seremos nosotros con nuestros hijos que parimos? Qué tremendo esto que le estoy diciendo, hermano. Por algo Dios me lo puso en el corazón.